Kembo, Nata Tanzambe y Amazulu. Pues en esta tarde vamos a hablar con nuestro tema sobre, es una pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Okay. ¿Quiénes son los hijos de la tribu de Dan? Okay. ¿Quiénes son los hijos de la tribu de Dan? Okay. Llamado Yacuba. Ok. Entonces hoy estaremos hablando sobre esa tribu, la tribu de Dan, ¿ok? Esa misma tribu también se llama la tribu Yacuba. Más adelante estaremos dando el significado de estas dos palabras. La palabra Yacuba. Ok. Entonces, le doy la bienvenida a todos los amigos y amigas evangélicos como evangélicas, mesiánicos, ok, todas las religiones que nos siguen y que están viendo nuestro video. Y también le doy la bienvenida a todos los gentiles, ok, que han abrazado la Torah. Entonces, nuestro estudio hoy, estaremos hablando sobre los bantúes, ¿ok? Hemos escuchado, muchas personas han hablado sobre la tribu de Israel, o sea, las tribus perdidas de Israel. Pero ellos no saben exactamente quiénes son los israelitas y quiénes son los gentiles. En un video hace casi un mes donde él estaba hablando sobre los gentiles, lo que las escrituras llaman gentiles, donde estábamos enfocando más sobre los europeos porque son ellos que se hacen llamar judíos, como dice la misma escritura, ¿ok? Ellos se hacen llamar judíos sobre el libro de Revelación, capítulo 3, verso 9, donde ya dijo: yo haré que los de las sinagogas de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, ok, pronto ellos van a arrodillarse ante los hijos de Yacuba, ante los hijos de Jacob, y ellos dirán: verdaderamente hemos mentido al mundo. Ok, hemos tomado también en el video que estuve hablando sobre ellos, donde hablamos sobre el libro de Segunda de Esdras, capítulo 6, verso 5 en adelante, ok, donde hemos hablado de que el comienzo, o sea que el final de este mundo será con Edom, y el comienzo del mundo venidero, lo que los mesiánicos llaman Olam Abba, los judíos, ok, Olam Abba. Entonces, el mundo venidero, ese mundo será con los hijos de Jacob, Bana, ok, Banai, Yacuba, ok. Entonces, vamos a hablar sobre
los danitas. ¿Dónde están ellos? Una vez más ustedes verán que la historia bíblica es una historia 100% africana. O sea que una historia que surgió en el continente africano. Los danitas, amados hermanos y fraternos, ¿ok? Es una tribu que se encuentra en Côte d'Ivoire, ¿ok? En Côte d'Ivoire. Está en francés. Si ustedes quieren, ustedes lo escriben así en Google. Le va a aparecer, ¿ok? Es una tribu de Côte d'Ivoire, pero esa gente son la tribu Bantú, o sea, de los hijos Bantú, Benantú, ¿ok? Entonces, los danitas también, llamado Yacuba, lo mismo danitas o los hijos de Dan, también usted lo puede investigar en Google si quieren. Si no tienen posibilidades de informaciones, yo creo que puede aparecer en Google. Usted busca, en español no sé si va a aparecer, pero intenta buscarlo en español para ver. Los hijos o los danitas, escribe los danitas, o los hijos de Yacuba en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, lo que yo acabé de escribir ahí en francés para ustedes, ¿ok? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok, ustedes lo buscan en internet, va a aparecer. Entonces, amado, esa tribu son una tribu en Côte d'Ivoire o en la Costa de Marfil, que forma parte de un gran pueblo que también se encuentra en Mali. ¿Ok? Los Dan de Mali también se llaman Mande del Sur. Mande se llaman Mande del Sur. Se llaman Mande del Sur. Esa gente son diferentes de los Mande del Norte. O sea que hay Mande del Sur y también hay Mande del Norte. Salama, mi querido fraterno Castulo. Y salama también a Marlene Santos. Salama a Dionisia. ¿Okay? Que nos está viendo desde los Estados Unidos. Continuamos. Los danitas de Mali también se llaman Mandé del Sur. Son diferentes de los mandés del norte. Según enseñanza, se reconoce a sí mismo como descendientes de Dan. O sea que esos bantúes, ok, para ustedes me pueden comprender mejor. Ustedes están más acostumbrados con el tema africano, ok. Estos africanos, ok, que son bantúes, esa gente, en sus enseñanzas, ellos se reconocen a sí mismos descendientes de Dan, o sea que son los hijos de Dan, la tribu de Dan, ok, hijo de Jacob. El mismo nombre de Yacuba. Se puede dividir la palabra Yacuba. Solo quiero que prestan atención porque eso es importante. Yacu. Ok. Más ba. Ok. Yacuba.
tomado déjame borrar aquí para poder escribir mejor a ustedes. Tenemos la palabra ya más ba, ¿ok? Que es Yacuba, que tiene que ver con Jacob, ¿ok? Yacu o ya Jacob, como la gente dice. Ahora vamos en la palabra ba. Ok, el nombre completo Yacuba se puede dividir en dos, ok, Yacu más ba. La palabra ba tomada de Banu, ok, tenemos la palabra Banu, Bana, tenemos Benai, Ben o Benei, etcétera. Ok, entonces, amado, no sé si ustedes se acuerdan, ok, les había dicho que la última la consonante final en paleo hebreo, o sea, en las lenguas semíticas, son solda, o sea que usted traga la palabra, ¿ok? Usted traga la palabra, o sea que son solda. La palabra ba, ¿ok? Tiene que ver con Banu, Baná, Benai, Bená, Benei, etc. ¿Ok? Todas estas palabras en la lengua bantú, ¿ok? En la lengua bantú tiene que ver con hijo. Cuando dice Yacuba, son hijos de Jacob. Yacuba, hijos de Jacob. Es como usted dice, Banu, Bana, Benai, Bená, Benei, etc. O sea que son palabras en Kikongo como en paleo hebreo que tiene que ver con hijos. ¿Ok? Yacuba. Continuamos. Lo que estoy diciendo aquí es confirmado por los falsos judíos europeos de que los danitas, ¿ok? Los danitas o la tribu de Dan que se encuentra en la costa de Marfil o en Côte d'Ivoire, son hijos de Dan, descendientes, o sea, hijo de Jacob, la tribu de Dan. Es confirmado por el gran rabino. Si ustedes quieren, ustedes lo pueden procurar, ese gran rabino francés, europeos, ok, que se llama Gilles Bergen. Giles. Ok, ustedes lo pueden buscar en Google y va a aparecer. Ok. Y va a aparecer ese nombre. Entonces, él mismo ha confirmado el día 1 de febrero del año 2009 en la gran sinagoga de la Victoria que está en París. No estoy hablando porque sí es como yo soy negro, ¿ok? O prácticamente africanos, como la gente me entiende. La gente no me van a creer. Pero estoy dando un rabino europeo, ¿ok? Un grande rabino europeo que ha confirmado de que los danitas son la tribu de Dan.
¿ok? O sea, ellos mismos saben muy bien que los verdaderos semitas israelitas son los negros que están en África subsahariana, ¿ok? Y las naciones de África negra subsahariana son lo que nosotros llamamos bantúes. Tenemos República Democrática del Congo, tenemos República del Congo, tenemos también República Centroafricana, tenemos Chad, tenemos Camerún, Gabón, ¿ok? También tenemos Guinea Ecuatorial, etc. Todas esas personas son diferentes con los hijos de Sham, o sea que con los que nosotros llamamos africanos, ¿ok? Todos los bantúes no comparten el mismo ADN con los egipcios, ¿ok? El mismo ADN con los Tutsi, ¿ok? Los cananeos, ¿ok? Entonces, hay una diferencia entre africanos y bantú. Continuamos, ¿ok? Vamos a continuar. La tribu de Dan en la Costa de Marfil, ¿ok? En un documento que presentó también Joyce presentó ustedes lo pueden buscar para confirmar lo que estoy diciendo aquí, ¿ok? Presentó el programa revelador de David Zalman. Propone una étnica africana que vive en Costa de Marfil y que ha conservado la memoria de sus orígenes hebreos. A programa para mirar con atención. Son europeos que están confirmando todas estas cosas porque son científicos y son investigadores. Si les digo que soy yo, ustedes no me van a creer. Como hay personas que creen más a los europeos, a los blancos, más que los negros. Y los mismos negros fueron manipulados, preparados, ¿ok? Monitorados para obedecer más a sus patrones europeos que a su propia nación, a sus propios hermanos. Por eso que la gente tiene una costumbre, ellos dicen vamos a trabajar como los blancos, como si los blancos hubieran inventado algunas cosas, o sea que hubieran dado alguna civilización al mundo. Europa, los mismos griegos que en las escuelas occidentales nos han enseñado de que los griegos son los filósofos, son matemáticos, son la medicina son ellos, etc. Tengo para decirle que los griegos eran bárbaros. Los europeos no sabían ni siquiera leer. ¿Okay? Hasta el alfabeto griego, ¿ok? Por ejemplo, el alfabeto griego, ¿ok? El alfabeto prestado del alfabeto fenicio, ¿ok? O sea que los fenicios lo tomaron a los cananeos tomaron a los egipcios, o sea que los fenicios, ¿ok? Son mismos descendientes de Sham. Son cosas, ustedes pueden caerle atrás, ustedes lo van a encontrar, ¿ok? Son esos negros que dieron lo que se llama civilización a esos griegos. El mismo Pitágoras estudió 22 años en Egipto. O sea que estoy tomando referencia
a esos científicos, esos investigadores europeos con la piel blanca, así ustedes lo pueden creer mejor, ¿ok? Continuamos. Además de los danitas, ¿ok? De los danitas, de los hijos de Dan, de la Costa de Marfil, hay también otros dos étnicos, ¿ok? Dos étnicos que afirman ser también descendientes de Dan. Esos dos étnicos tenemos los lembas, ¿ok? Por sangre, científicamente ha comprobado también por los científicos europeos de que los lembas, como los Igbo, ¿ok? Ha confirmado de que esas dos tribus, juntamente con la tribu de Yacuba o la tribu de Dan, ¿ok? Son esas tres tribus, ¿ok? Comparten el mismo ADN y ellos son hermanos, son los hijos de Dan. Los lembas, también los Igbo, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer sus investigaciones y dejan su comentario bajo el video según la respuesta que ustedes van a ir encontrando, ¿ok? Los Igbo son los de Nigeria, ¿ok? Entonces, esa gente no son nigerianos, esa gente son bantú, simplemente ellos fueron a vivir en ese lugar. Son cosas que son confirmadas. También hay un tal reverendo que se llama Dion, ha confirmado la misma cosa sobre los tres grupos étnicos que tiene el mismo origen. El pueblo de Dan huyó de Etiopía, donde intentaba convertirse a la fuerza en el siglo VIII. Los fugitivos tomaron dos direcciones, sur a Sudáfrica y al oeste en el año 200 antes del Mashiach. Su gente se extenderá por el cuerno de África, en Nigeria o en Benín, que era ex Dahomey, ¿ok? Benín, ¿ok? Benín es lo que nosotros tenemos la palabra Dahomey. Al final le voy a mostrar un mapa también en Facebook. Yo tengo el mapa donde abajo de la tribu Dahomey, ¿ok? Dahomey tenemos la tribu de Judá, ¿ok? La tribu de Judá, la capital de Camerún que se llama Yaoundé, la capital de Camerún. Yaoundé, ¿ok? Que es Judá. Son informaciones muy importantes, toman notas, porque eso no se va a ver todos los días. Y descargan los videos, compártenlo, porque no sé qué día que me van a bloquear mi cuenta. Porque ya que uno ha recibido varios mensajes. Entonces, vayan guardando los videos, estudian lo que estoy enseñando para que ustedes puedan tener más o menos una idea en ese camino. Ok, la palabra Dahomey en la lengua Fon, ok, Dan significa serpiente, ok, en la lengua Fon. Ok, serpiente, también como en hebreo, tiene que ver con juez. Juez, ok. Esa misma palabra juez podemos hablar de conocimiento, etcétera. Ok, y nosotros sabemos que la serpiente es un ser muy astuto y muy sabio. Ok, un juez debe ser
bien astuto, tiene que ser un hombre muy inteligente. Continuamos. Tenemos la palabra Omei, ¿ok? Hemos hablado sobre Dan, ahora vamos a ver la palabra Omei. ¿Ok? La palabra Omei significa vientre o en el vientre. En el vientre. ¿Ok? O en el vientre. Da Omei. Ok, continuamos. El investigador François Couillat de Costa de Marfil reveló que los lembas, ¿ok?, aparentemente tienen el mismo idioma que los danitas, pero desde Costa de Marfil hasta Sudáfrica hay kilómetros y aún así ellos comparten el mismo lenguaje. Ellos dicen que ellos salieron de Israel durante la deportación que tuvo lugar antes de la destrucción del primer templo en Jerusalén, es decir, liderado por los asirios alrededor del siglo 8 antes de Cristo. Los especialistas de la camarilla de los judíos europeos reconocen que a diferencia de otras tribus de Israel que fueron deportados a Siria y Asia Oriental, la tribu de Dan durante la deportación a Sirio no siguió las otras tribus debido a su desgana ante el cisma de Israel. Entonces, hemos hablado de que los mismos judíos europeos, ¿ok?, han confirmado y han reconocido, ¿ok?, a diferencia de otras tribus de Israel que fueron deportadas a Siria, Asia y Oriental. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías, capítulo 18. Isaías 18. Vamos a ver lo que dice aquí. Hey Yahweh, kumama. Ok. Aquí dice, en el verso 7, Isaías, ok, verso 7, capítulo 18, verso 7, dice, en ese tiempo traerá Yanzambe ofrenda de parte del pueblo de alta estatura y piel brillante, nación temida en todas partes, pueblo fuerte y altanero que vive en una tierra bañada por ríos. Las traerán al monte de Sión, donde se invoca el nombre de Yah Congo. Hemos hablado, ¿ok?, hemos hablado de que el lugar que está bañado por ríos está más allá de los ríos de Cush, según el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 10 en adelante. ¿Ok? Entonces, el libro de Isaías, capítulo 9, aquí en el verso 7 dice, ya ha enviado un mensaje a Israel, al pueblo de Jacob, todo el pueblo de Efraín que vive en Samaria. Lo ha entendido. Ellos dicen con orgullo y altanero, se han caído los ladrillos, pero vamos a construir con piedra. Han cortado las vigas de sicómoro por las pelo, las vamos a cambiar por madera de cedro.
Para hacer más rápido, ustedes pueden continuar leyendo ese tema en su casa porque son textos muy importantes sobre el encuentro de Yah con su pueblo, con su remanente al final de los siglos, ¿ok? Los especialistas, como les había dicho, de la camarilla judía reconocen que a diferencia de otras tribus de Israel que fueron deportadas a Siria y Asia Oriental, la tribu de Dan durante la deportación a Siria no siguió las otras tribus debido a su desgana. Antes del cisna de Israel, división en dos reinos, el reino del sur, que era la cabeza Judá y Benjamín, con el reino del norte, que era por la cabeza Efraín, ¿okay? Que tenía la capital por Samaria. Ahí yo creo que muchos están acordando sobre la mujer samaritana, ¿ok? Entonces, luego la guerra que el reino del norte formado por 10 tribus quería librar contra el reino del sur, ¿ok? El reino de Judá compuesta por principales por las tribus de Judá y Benjamín. De hecho, los danitas aprovecharon esta oportunidad para disociarse de los otros que querían atacar a sus hermanos en Judá. Los Dan o los danitas, la tribu de Yacuba, que está en Côte d'Ivoire y la costa de Marfil en África, ¿ok? Ellos dicen que ellos cruzaron Egipto acompañados de ciertos miembros de otras dos tribus de Israel, que son la tribu de Asher y la tribu de Gad, para encontrar a sus primos israelitas que estaban en Nubia, descendientes de la reina de Saba. El nombre de la reina de Saba se llamaba Maqueda, ¿ok? Maqueda, ¿ok? Maqueda. Entonces la reina de Saba. Llegados allí, no se integraron directamente en el pueblo y por eso les llamó falashas. Por ejemplo, los judíos en Medio Oriente llaman a los etiopíos, a los judíos negros, ¿ok? Falashas significa exiliado, ¿ok? Exiliados, etc. Ok, entonces Dan, amado fraterno, uno de los hijos de Jacob, según los escritos bíblicos, precisamente una parte dispersa de la tribu Dan se encontró tras un éxodo forzado, esclavitud del pueblo negro al oeste de la costa de Marfil. Quiero que ustedes hagan sus propias investigaciones sobre el tiempo de la esclavitud. En el tiempo de la esclavitud, el lugar exacto, ¿ok?, para vender los esclavos eran en la costa de Marfil. Ustedes lo pueden hacer sus propias investigaciones, ustedes lo verán, ¿ok? Antes que nuestros antepasados, nuestros ancestros fueron esparcidos en los 4 puntos de la tierra, como dice la profecía, ¿ok? Ellos eran vendidos, ¿ok?, desde la costa de Marfil, ¿ok? Esos negros. Y estos Dan, ¿ok?, los danitas, vamos a poner en cuestión. También se llama Jacuba en memoria de uno de sus antepasados merecedores que se llama Jacob, ¿ok? Ustedes están acostumbrados con la palabra Jacob o Jacob, como dicen los, ¿ok?, los que hablan supuestamente hebreo moderno, no sé,
ok, o Hidish, etcétera, ok, Ya Jacob. Entonces, amados queridos, la curiosidad en las escrituras se describe claramente que la tribu de Dan tiene un cierto Jacob como sus antepasados, igual como ellos hablan hoy en día, ¿ok? Si ustedes lo investigan, si ustedes no quieren decir la tribu de Dan, ¿ok? En la Costa de Marfil o en Côte d'Ivoire, usted puede decir la tribu de Yacuba. Yacuba. Ay, Yacuba. ¿Okay? Y el que tiene más acceso, el que habla inglés o habla francés, habla otra lengua, es más fácil porque hay muchas informaciones que están en inglés y en francés. El español está un poco limitado, ¿ok? Por ciertas informaciones. Pero intenta buscarlo para ver si ustedes lo encuentran. ¿Ok? Ahora bien, Jacob, si leemos en el libro de Bereshit, capítulo 35, verso 25, dice que Dan era hijo de Jacob con Bila, ¿ok? Entonces, esa misma tribu de Yacuba se llama, ¿ok? El ser que ellos adoran, ¿ok? Ya, ellos no dicen Yahweh, ¿ok? Como nosotros, ¿ok? Ellos dicen Yahuwah. Ellos lo escriben así, ¿ok? Ellos dicen Yahuwah. Ellos no dicen Adonai. Ellos dicen Atanai. ¿Ok? Son informaciones, yo creo que ustedes tienen, hay muchos que tienen mucho tiempo, que son rabinos, que nunca han llegado a esas informaciones. ¿Ok? Que son rabinos mesiánicos, que tienen Keilah, tienen sinagoga, etc. ¿Ok? Ellos dicen Atanai. Ellos no dicen Adonai. Ellos dicen Atanai. Ellos dicen Yahuwah. ¿Ok? Entonces, yo creo que más o menos ustedes están llegando a ciertos entendimientos. ¿Ok? Entonces, en Lingala, que es el idioma de la República Democrática del Congo, ¿ok? El Congo habla francés, inglés, no francés, Kikongo y Lingala. Entonces, Kikongo y creol que habla en Haití, es prácticamente la misma cosa, ¿ok? Porque fuimos colonizados por francés igual que ellos, ¿ok? Los Bakongo. Entonces, ellos no dicen Yahuwah ni Yahweh, ellos dicen Yahandi, ¿ok? Yahandi Wena. ¿Ok? Yahandi Hena. ¿Ok? Son en Lingala. ¿Ok? En Lingala principalmente se habla en Angola. Angola, la mayoría de los esclavos que fueron esparcidos, los angolanos, ¿ok? La mayoría fueron Brasil y Colombia, ¿ok? Muchos de ellos, muchos angolanos. Por eso que la vestimenta de los afros colombianos, tipo de comida, todas esas cosas son iguales que los afro brasileños que viven acá en Bahía, ¿ok? En Bahía como en Santos.
Maranhão, esos lugares aquí en Brasil. Entonces, continuamos. También hay una sucursal de la gran tribu de Dan en Benín. De ahí el nombre Dahomey, ¿ok? Dahomey, les había dicho lo que significa. Significa en el vientre de la serpiente. En otras palabras, en el corazón del conocimiento, porque la serpiente era más astutos, ¿ok? Que todos los animales que ya había creado. Por eso que la palabra Dan también en hebreo tiene que ver con el juez, ¿ok? Entonces, amado, cuando Jacob bendijo a Dan en el libro de Bereshit, capítulo 49, verso 17, dice que Dan será una serpiente en el camino que muerde los talones del caballo para que el jinete caiga hacia atrás. También en Primera de Reyes, capítulo 4, dice que Dan tenía todavía, ¿ok? Dan tenía todavía la tierra, 70 grandes ciudades con muros y barras de bronce, ciudad vallada, según el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, verso 4. ¿Ok? Entonces, si usted pregunta a un historiador occidental, porque aquí los occidentales no saben mucho las historias, ¿okay? Africanas, porque no lo enseñan, hasta la media no muestra lo que los franceses, los rusos, los europeos prácticamente están haciendo actualmente, las guerras que ellos están haciendo en Malí, robando diamantes, robando oro, etcétera, ¿ok? Entonces la media no enseña eso, también no enseña nada de lo que sale allá. Entonces, si usted busca en Google, va a aparecer que la muralla más grande del mundo, ¿ok? Es la muralla de China. Esa es una mentira, ¿ok? La muralla de China no es la muralla más grande del mundo. La muralla más grande del mundo, ¿ok? Es la muralla de Benín, ¿ok? El antiguo Dahomey, ¿ok? La ciudad de Dan, donde dice nuestra escritura, ¿ok? Nuestra escritura, donde acabamos de leer en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 13. Si usted pone en Google, ¿ok? Usted busca en Google sobre la ciudad antigua de Benín, o la ciudad más grande del mundo, ¿ok? Que es la ciudad de Benín, la muralla de Benín, ¿ok? Que fue destruido por los invasores británicos, ¿ok? Ellos destruyeron esa ciudad para poder esconder la historia, porque eso que ellos andan haciendo, ¿ok? Vemos que ellos quemaron los libros, ellos quieren esconder la historia porque la historia siempre va en contra de ellos. Ellos quieren hacer algo para poder robar y tomar el lugar, ¿ok? Cuando los británicos llegaron en Benín o en Dahomey, en el año 1897, por celos, ellos acabaron con esa muralla. Los muros de Benín es una antigua de las ciudades maravillas arquitectónicas de África. Fueron destruidos por los británicos en el año 1897 durante lo que ahora se conoce como la expedición punitiva. Ese incapante acto destruyó más de 1000 años de la historia de Benín y uno de los primitivos testimonios de ricas civilizaciones africanas. ¿Ok?
O sea que ellos destruyeron esa ciudad, esa muralla, ¿ok? Que hacía 4 veces de la muralla de China, ¿ok? 4 veces, ustedes lo pueden ver si ustedes lo buscan en Google, ¿ok? La Gran Muralla de Benín. Solo escriben en Google la Gran Muralla de Benín para que ustedes se informan acerca de estas cosas, porque las escuelas prácticamente no enseñan eso, ¿ok? Lo esconden. Entonces, Dahomey, ¿ok? La ciudad de Dahomey. Entonces, vamos a ver la costumbre de los danitas, ¿ok? Los danitas guardan todas las costumbres, ¿ok? Que está en la Torah. Aunque la mayoría de ellos son paganos, ¿ok? Si usted busca las cosas, por ejemplo, la brujería, estas cosas están en Benín, ¿ok? Los Dahomey. Más tarde yo le voy a mostrar el mapa, ¿ok? El mapa juntamente con la tribu de Judá, etcétera, para que ustedes vayan aprendiendo algo por hoy. Amados hermanos, ellos guardan el sábado, ¿ok? El día del Shabbat. Cuando hablo de sábado, no estoy hablando del sábado semanal, ¿ok? Ellos lo llaman sábado Sabá. Sabá, ¿ok? También ellos dicen Sebi, ¿ok? Para el sábado. Entonces, en Kikongo, solo en Kikongo, un día le voy a dar un estudio sobre el Kikongo, ¿ok? El hebreo y el Kikongo. Entonces, ellos dicen Sabá para el Shabbat. Entonces, la vestimenta de ellos, o sea, primero en el Shabbat, ellos guardan el Shabbat, ellos no van a cazar, no van a hacer nada, simplemente ellos celebran su Shabbat tal como la Torah dice. Y ellos practican la circuncisión, ¿ok? Ellos practican la circuncisión. Ellos celebran todas las fiestas toráticas, ¿ok? Aunque estoy diciendo, la mayoría, ¿ok? De la tribu de Dan son paganos. Ellos se quedan en el paganismo, ¿ok? En la adoración a ídolos, porque la misma escritura lo dice, ¿ok? Entonces, amados fraternos, la vestimenta de ellos es igual que la vestimenta que los mesiánicos, los judíos, ¿ok? Europeos usan, ¿ok? El talit, etcétera. Son esos tipos de vestimenta 100%, ¿ok? Judíos. Ahora bien, queridos amados, vamos a entrar en algunas palabras. Tenemos la palabra Gólgota, ¿ok? Ellos lo dicen, en la lengua de ellos, la palabra Gólgota, ellos lo dicen Golokota, Gólgota. Les había dicho que Adonai, ellos dicen Atanai, ¿ok? Yahweh, ellos dicen Yahuwah, ¿ok? Bendición, Beraka, ¿ok? Ellos lo dicen igual como los Bakongo, ¿ok? Entonces, Malak, etcétera, ellos lo dicen Mashi. Son algunas palabras que se desvían, ¿ok? El hijo, ellos le dicen el hijo en diferentes formas, lo dicen Bené, lo dicen Banai, ¿ok? Lo dicen Ba, lo dicen Ben, etc.
Entonces, son cosas que los negros danitas, para poder comprender mejor, de la Costa de Marfil, ¿ok?, utilizan. Ahora vamos a confirmar algunas cosas, ¿ok? Vamos a confirmar acá algunas cosas. Aquí, queridos hermanos, no sé si ustedes lo están viendo, ese mapa, ¿ok? No sé si ustedes están viendo bien ese mapa. Si lo están viendo, me lo pueden decir en un comentario, ¿ok? Tenemos acá, voy a agrandarlo un poco. Creo que más o menos ustedes lo están viendo, ¿eh? Aquí tenemos aquí el reino de Judá, ¿ok? En ese mapa. Tenemos el reino de Judá acá. Aquí tenemos Dahomey. Míralo aquí. Dahomey. Está aquí encima. ¿Ok? Aquí tenemos el reino de Judá. Aquí tenemos Benín. ¿Ok? Si ustedes buscan el mapa antiguo, ¿ok?, todo ese mapa es el mapa de África Central, ¿ok?, África subsahariana. Aquí abajo, el que habla francés, y lo pueden traducir, aquí dice la ville du roi. Esa palabra significa la ciudad del rey, o sea que la ciudad de David. ¿Ok? Aquí está Dahomey. ¿Ok? Judá, la ciudad de David acá. Aquí tenemos el Golfo de Guinea. Ustedes han oído hablar sobre eso. Son cosas ustedes pueden ver en el video, o sea que aquí están todo. ¿Ok? Están todo. ¿Dónde está la tribu de Dan? Acá. Están aquí y otra parte están acá, en Benín. ¿Ok? Ahora vamos a confirmar algunas cosas que les había dicho. Déjame ver si tengo otro mapa más acá. Déjame ver aquí si tengo otro mapa. Aquí el mapa del antiguo Israel. Ok. Aquí, por favor. No sé si se va a ver bien. Aquí tenemos la tribu de Gad. Acá. La tribu de Simeón. Es difícil de ver aquí en el celular que estoy grabando. Pronto voy a tener una cámara 100% para poder hacer esos videos. Tenemos la tribu de Neftalí aquí. ¿Ok? La tribu de Neftalí. Y aquí tenemos la tribu de Aser. ¿Ok? Son mapas que son muy importantes. Por acá en ese mapa tenemos la tribu de Judá. Aquí abajo. La tribu de Judá. O sea que aquí todo lo que ustedes están viendo, que están marcado,
son lugares que los europeos capturaron a nuestros antepasados. Hasta un mapa de Nebula del año 1500 también usted solo ponga en Google. Bueno, déjame poner algo en Google para ustedes. Kingdom map of ayuda. Ok. Simplemente ustedes tienen que poner esa palabra. Ahí están todos. Ok. Ustedes pueden ver todos aquí. Simplemente ustedes lo buscan. Ok. Son mapas de África. Todos esos mapas son mapas antiguos de África. 1747, 1500, etcétera. Por ejemplo, tenemos acá, ok, la esclavitud, ok, de lo que estaba hablando con ustedes. El que habla inglés lo pueden ver. Ok, la tribu de Judá acá abajo. Vamos a ver si hay más. Todos estos mapas son mapas importantes, ok. Ok, aquí también está aquí la esclavitud. O sea que son cosas que los europeos han querido guardar. Pero si usted va en los mapas actuales, ok, usted no va a ver esas informaciones. Por ejemplo, vamos a ver la muralla de Benín. Primero vamos acá, sobre la información que les había dicho. Ok. Si ustedes quieren, ustedes lo pueden ver acá conmigo. Ok. No sé si lo están viendo bien. Ok. Ese es el rabino que les había dicho. Ok. Ese es el rabino francés, el gran rabino francés Guige. Ok. Ese ha confirmado la verdad de lo que estamos hablando acá. Español. Ahora vamos a ver la muralla. Si ustedes no lo buscan, yo lo voy a ayudar a ustedes a buscar. Ok, ustedes lo pueden ver, la antigua muralla de Benín, que es la más grande.
¿Ok? Acá, el imperio de Benín y sus murallas. Ustedes lo pueden, si ustedes quieren, ustedes lo pueden hacer su propia búsqueda. ¿Ok? Un país de África Occidental muy rico en historia y en patrimonios cultural de Benín hasta 1975, conocido como Dahomey, donde está la tribu de Dan, Dahomey, y con cuyo nombre se identificó un importante imperio. ¿Okay? Hemos leído que esa era la ciudad donde hemos leído en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, ¿ok? Esa ciudad fue destruida, ¿ok? Por los británicos, los colonos británicos. Ustedes lo pueden buscar en sus casas para poder tener una mejor información, para que el video no sea muy largo. ¿Ok? Entonces, queridos, si hay algunas preguntas, ustedes lo pueden dejar bajo el video. Ya aquí ustedes están viendo todos acá. Vamos a ver la vestimenta de los danitas. Voy a escribir en francés porque aquí aparece mejor. ¿Ok? Esos son ellos. ¿Ok? Los danitas. Las mujeres. Más o menos ustedes lo están viendo. ¿Ok? Aquí están ellos. Creo que aquí ustedes lo ven mejor. ¿Ok? Los danitas. Aquí están ellos. La tribu de Dan o Côte d'Ivoire o la Costa de Marfil. Bueno, querido, es un placer de dar esa enseñanza con ustedes. ¿Ok? Creo que ya es todo por hoy. That's all for today. Un abrazo. Hasta el próximo video. Ok. Aquí les he mostrado de nuevo para confirmar. Dahomey. Ok. Judá. Aquí está Benín. Aquí está la ciudad de David. El Golfo de Guinea. Entonces, a mí me gusta dar enseñanza así con pruebas. Ok. Shalom. Hasta el próximo video. Shalom. Shalom.